Muy bien chicos, ya nos saludamos, muy buenos días, ¿sí? Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, siendo el valor del mes la responsabilidad y ya en nuestra semana 7, ya cerca a los exámenes, a las evaluaciones, en nuestro curso de trigonometría, ¿sí? Veremos el tema de cálculo de lados, ¿está bien? A ver muchachos, con respecto al cálculo de lados de un triángulo, ¿sí? A ver, un ratito. Ya. Con respecto al cálculo de lados de un triángulo, me gustaría que entendieran de que es mucho más fácil de lo que van a poder observar. ¿Sí? En realidad solo son tres casos. ¿Está bien? Solo son tres casos que se van a presentar en este tema. Y de acuerdo a esos tres casos vamos a desarrollar todos los ejercicios. Solo es que ustedes sepan identificar si es el primer caso, el segundo caso, el tercer caso. ¿Sí? Lo normal es que aprendas el tema poniendo el lado desconocido sobre el lado conocido y eso obtenerlo como una razón trigonométrica del ángulo conocido. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? A ver, siendo este triángulo, ¿sí? Nuestro ángulo conocido alfa y el lado que conocemos, el cateto adyacente, ¿está bien? El lado que conocemos, el cateto adyacente, podemos hallar estos dos que se desconocen. ¿Sí? Estos dos que vendrían a ser desconocidos vamos a poder hallarlo. ¿Cómo me dice? Bueno, poniendo el lado desconocido sobre el lado conocido. El lado desconocido, por ejemplo, el de acá, que vendría a ser X. ¿Está bien? Pondría como el desconocido sobre el lado conocido. El desconocido como es X va arriba y el conocido es L. Ahora, esto es una razón trigonométrica. Es cateto opuesto sobre adyacente que viene a ser la tangente de alfa. Ahora, si yo quisiera X, solo tengo que despejarlo. L pasaría acá y sería X igual a L tangente de alfa. Y obtuve X en función de lo que ya tenemos, ¿sí? De lo que ya conocemos, que es un ángulo y su cateto adyacente. Lo mismo pasaría con la hipotenusa. Al llamarla Y, ¿sí? Pondríamos el desconocido Y sobre el conocido L. Eso de ahí es hipotenusa sobre adyacente, que es coseno. ¿Sí? Y se vería de esta forma. ¿Está bien? Ahora, esto de acá, este L que está aquí, solo tendríamos que desarrollarlo, ¿sí? Pasaría a multiplicar y apreciaríamos de esta forma. ¿Está bien? Sería Y igual a L secante de alfa. Muy bien. Entonces, esto es la teoría, ¿sí? Ahora, esta teoría tenemos que hacer la práctica. Les voy a explicar cómo, por qué. Esto ya tienes que evitar hacerlo. Ya se te explicó cómo es que se obtiene tangente y secante a partir de un ángulo conocido y un lado conocido. Pero esto se va a cumplir solo cuando es el cateto adyacente el conocido. ¿Está bien? Entonces en un triángulo cualquiera, cada vez que a ti te den solo el ángulo y el cateto adyacente de ese ángulo, o sea en un triángulo rectángulo, si te dan el ángulo y el cateto adyacente, fácil, de frente, este que es el lado opuesto, que vendría a ser CB, el lado opuesto, tiene que ver con la tangente. Y la hipotenusa va a tener que ver con la secante. De frente, uno pone, este lado profesor que es BC, va a ser L tangente de alfa. Y la hipotenusa, ¿sí? Va a ser L secante de alfa. Uy, disculpen. Ahora sí. Y la hipotenusa sería L secante de alfa. Entonces, el triángulo ya estaría completo con sus lados, ¿ya? ¿Sí? Tendrías L tangente de alfa, tendrías L secante de alfa. Sí o sí, siempre que te den de dato el cateto adyacente. ¿Está bien? Por obvias razones, los otros dos casos son cuando te dan el cateto opuesto y cuando te dan la hipotenusa. ¿Está bien? Hasta ahí. Quisiera saber si se entendió. Ya saben, pulgar arriba. ¿Sí? Si tienen preguntas, muy bien, Rafael. David, Emanuel, ¿entendieron? Muy bien, David. Muy bien. Entonces continuemos con el caso 2. El caso 2, disculpen, el caso 2 ya sería cuando me dan de dato, ¿sí? De dato me están dando el cateto opuesto. Ya, hacemos lo mismo, ¿sí? Con respecto a la teoría, ponemos el desconocido sobre el conocido, vemos a qué razón le pertenece, ¿sí? Y vemos que vamos a encontrar una relación. Pero para un mejor entendimiento, ¿sí?
sí o sí, si a ti te dan el ángulo cualquiera en un triángulo rectángulo y como dato te dan el opuesto, el cateto opuesto, de así sí o sí, a ojo cerrado, este ángulo es la cosecante, este lado, disculpen, es la cosecante y este lado de acá la cotangente. Entonces cosecante con cotangente siempre van a ir juntos, ¿sí? El cateto adyacente vendría a ser cotangente, L cotangente de alfa, y la hipotenusa, que esa C, sería L cosecante de alfa. ¿Está bien? Entonces, el triángulo construido sería así. Con que solo te den un ángulo y su cateto opuesto. Y ya tenemos los dos casos. Hasta ahora dos. ¿Sí? Tenemos el caso donde secante y tangente siempre están juntos. Y el caso donde cosecante y cotangente siempre están juntos. ¿Está bien? Este caso se va a dar cuando sea el cateto opuesto. Y este caso cuando sea el cateto adyacente, ¿sí? Pregunto, ¿se entiende? Pulgar arriba si entendieron. Muy bien, ya. Continuemos. Conocido el ángulo y la hipotenusa del triángulo. Lo mismo, ahora va a ser cuando nos den el ángulo y cuando nos den la hipotenusa. El tercer caso es con la hipotenusa y es más fácil. ¿Por qué? Porque si ya trabajamos con cosecante y cotangente, ya trabajamos con secante y tangente, solo nos queda trabajar con seno y coseno, ¿sí? Y si el dato es la hipotenusa y con el ángulo que me corresponde, por obvias razones, el que está frente, ¿sí? Va a ser el seno y el que está adyacente va a ser el coseno, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Poniendo el ángulo desconocido sobre el ángulo conocido, viendo qué razones, puedo despejarlo. Pero como te digo, ¿no? Ya usando tu razón y tu criterio y tu experiencia, vas a entender que cuando tengas el ángulo y de golpe ya te están dando la hipotenusa, al instante el cateto opuesto es seno y el cateto adyacente es coseno. Y construyes el triángulo con estos dos datos. Sería L seno de alfa y L coseno de alfa. ¿Me dejo entender con los tres casos? Pulgar arriba si entendieron. Manito arriba si hay preguntas. Muy bien. David, Emanuel. Listo, ya los tengo conmigo. Continuemos. Con respecto a los ejemplos. A ver. El ejemplo de acá. ¿Te das cuenta que es? A ver. ¿Quién de ustedes quiere decirme si es caso del cateto opuesto, caso del cateto adyacente o caso de la hipotenusa? ¿Alguno? Ya, dedocracia. ¿Sí? Emanuel. Emanuel, ¿qué caso sería? Ah, por cierto, Emanuel, estamos haciendo esta grabación en vivo. Cosa que ya terminando la asesoría le mando la clase y ustedes también están saliendo en la grabación. Por ahora solo están saliendo sus nombres. Más adelante van a salir sus rostros con el polo de colegio, bien peinaditos. Excelente. ¿Sí? A ver. Emanuel, ahora sí puedes hablar. Disculpa que te haya cortado. ¿Qué caso sería? ¿Cuál? Ah, tu audio está bajo. A ver, vamos a preguntarle a David Sánchez. David Sánchez, ¿qué caso sería? El primero. No recuerdo haber dicho primero, segundo, tercero. O sea, me refiero a que ustedes se identifiquen ya de si es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa el dato que te entregan. ¿Qué dato te están dando ahí, aparte del ángulo y que es rectángulo? Cinco, 4, 3, 2. No entiendo. Ah, ya, muy bien. Acá hago una pausa y les vuelvo a explicar. En un triángulo, ¿sí? Si ya tengo el ángulo, los otros tres lados ya reciben un nombre. El que está frente a 90 se llama hipotenusa. El que es adyacente, disculpen, el que está frente, el que está al frente del ángulo que me dan, se llama opuesto, cateto opuesto. Y el que está adyacente, o sea, al costadito, o el que sobra, viene a ser el cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, al instante, desde el instante en el que a mí me dan el ángulo, ¿sí? El que está al frente siempre es el cateto opuesto. El que está frente a 90, ¿sí? O el más grande es la hipotenusa. Y el que sobra, o el que está al costado de mi ángulo,
¿sí? Porque el ángulo siempre está formado por la hipotenusa y un cateto. Ese cateto que está al costado, ese siempre va a ser el adyacente. ¿Está bien? Ahora, observando este dato, y recordando la clase, se nos presentan tres casos. Y de acuerdo a esos tres casos, ¿sí? Se forman triángulos. Si me dan como dato el cateto adyacente, o sea, el que está al costado del ángulo, ¿sí? Los otros dos lados serían L tangente de alfa y el otro L secante de alfa. El que va con la hipotenusa es la secante y el que va con el cateto opuesto sería la tangente. Cuando me dan de dato el cateto opuesto, ¿sí? Sería cosecante como hipotenusa y cotangente como adyacente. Y cuando me dan de dato la hipotenusa, el opuesto viene a ser el seno y el adyacente el coseno. Claro que acompañado de los datos que me están dando. Entonces, dicho esto, ahora sí, David, dígame usted qué caso sería el de acá. ¿Cuál? El primero. ¿Qué caso sería? Ah, ahora sí. El opuesto. Excelente, ¿sí? Y apenas me dan a mí el cateto opuesto, yo ya sé que el de acá, ¿sí? Apenas a mí me dan el cateto opuesto, ¿sí? Sin hacer todo esto, yo ya sé que la hipotenusa es la cosecante, ¿sí? Que la hipotenusa es la cosecante y que el otro que sobra es la cotangente. ¿Me dejo entender, David? Sí. Ya, muy bien. Ponemos pausa, bueno, mute y esperemos a ver qué dice el señor Valer. Señor Valer, ¿puede hablar? ¿Sí? ¿Qué caso sería el segundo triángulo que está acá? Ok, profesor, ahora sí. El segundo triángulo, ¿Cuál? el segundo triángulo, ¿qué caso sería? ¿Del cateto opuesto, del cateto adyacente o La de la hipotenusa? hipotenusa. ¿De la hipotenusa? Hipotenusa. O sea, Sí. ¿cuál es la hipotenusa? ¿AC, AB o BC? No. Adyacente. Muy bien, adyacente. Y con el adyacente es fácil. Yo me acuerdo, a ver, adyacente siempre va secante y tangente, ¿cierto? Secante va acá y tangente va acá, ¿sí? O sea, AC sería secante y AB sería tangente. AB sería tangente y AC sería secante. ¿Está bien? Listo. Bastante sencillo. Te ahorras esta parte de acá, ¿sí? Ahora pasemos con Emanuel. Emanuel, el tercero. Pero su audio está abajo, a ver si se le escucha. Emanuel, el tercer caso, ¿cuál sería? El de la hipotenusa. Ya, excelente. Emanuel, ¿y cuáles son, por ejemplo, el cateto opuesto, qué vendría a ser? ¿Seno o coseno? El seno. Excelente. Y el que queda sería el coseno, ¿cierto? Muy bien, Emanuel. A ver, está entrando su compañero Medina, supongo. Ya, listo. Entonces ya tengo AB, que se vendría a ser L seno, y tengo BC, que vendría a ser L coseno. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a los ejemplos más preparados, ¿no? Aunque ya entendieron y de verdad está bastante sencillo, ¿sí? A ver, el primer ejemplo, ¿sí? Hallar el área del siguiente triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y me piden hallar su área. Y ustedes saben que para hallar el área de un triángulo necesitas la base y necesitas la altura, que en este caso son estos dos catetos. Pero de ya me dan el dato de la hipotenusa. Apenas me dan de dato la hipotenusa, yo ya sé que este es seno y este es coseno. Este va a ser K seno de alfa y este va a ser K coseno de alfa. Entonces, si yo quiero el área del triángulo, sería base por altura sobre 2. O sea, K coseno de alfa por K seno de alfa dividido entre 2. Que sería K cuadrado por seno por coseno dividido entre 2. ¿Está bien? Pero, veámoslo con ya escrito, ¿no? A ver. Del gráfico entendemos lo que te venía diciendo, que el opuesto es el seno y el adyacente el coseno. Claro que acompañado de la variable que me dan, ¿sí?
y el ángulo que me dan. Y desarrollándolo, sabemos que el área del triángulo es base, que es AC, por altura, que es BC, sobre 2. Sería, como te digo, AC caseno, BC cacoseno, sobre 2, y saldría lo que te había dicho. ¿Está bien? A ver, pulgar arriba si entendieron. Manitos si hay preguntas. Muy bien, muy bien. Y David Sánchez. Muy bien. A ver, aquí es Medina, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a renombrarlo. ¿Sí? Josué Medina, ¿ya está mejor su audio? A ver, Josué Medina. Ya está. Listo. A ver, voy a leer. Ahí está, vale. Y ahora sí. Pasemos al segundo. Dice en un triángulo isósceles ABC, hay que dibujar el triángulo, ¿sí? Es isósceles, me dicen que el lado AB con el lado BC son iguales. Se sabe que los ángulos congruentes miden alfa, o sea, los que son iguales miden alfa, mientras que el lado desigual mide L. Hallar uno de los lados, fácil. Grafiquemos primero, ¿sí? Al graficar, ¿qué tienes? El triángulo ABC, ¿sí? Donde AB es igual a BC, ¿está bien? Me dicen que los ángulos congruentes, o sea, los ángulos que se repiten son alfa y alfa, ¿sí? Me piden hallar uno de los lados congruentes, o sea, uno de los lados que son iguales a B. O bien me piden BC o bien AB, al final es lo mismo, ¿sí? Y listo. Mientras que el lado desigual mide L, todo esto es L. ¿Qué pasa si yo trazara la altura? ¿Por qué trazo una altura? Porque necesitamos un triángulo recto, ¿sí? Sí o sí tenemos que formarlo. Entonces, al trazar la altura, como es un triángulo isósceles, esta altura cumple la función de mediana también. O sea que va a partir a este lado en dos lados iguales. Como era L, ahora va a ser L medios y el de acá va a ser L medios. ¿Está bien? Y a partir de eso ya tengo el ángulo y tengo el dato. Y tengo que hallar este de acá. En este caso es el caso del cateto adyacente, porque tengo el ángulo y como dato el cateto adyacente. ¿Quiénes acompañan al cateto adyacente? Siempre es tangente y secante. Entonces yo puedo decir que X va a ser L medios secante de alfa. Pero veámoslo ya con el ejercicio. ¿Está bien? Esto es lo que les decía. Este es L, pero la altura cumple función de mediana también, porque es isósceles. Entonces HC sería L medios. Y solo es cosa de recordar, ¿no? Que es el caso del cateto adyacente, que es el dato que me da el cateto adyacente por la secante de alfa, que sería L medios secante de alfa. ¿Se me deja entender? ¿Tienen preguntas? Pulgar arriba si entendieron. La manito si tienen preguntas. Muy bien. Listo. A ver, voy a leer. A ver. Ya está. Sí, Medina no lo ubicó. Y ahora sí. Ya, pasemos al ejemplo 3. A ver, me dice obtener X si O es centro de la circunferencia. Bastante fácil. ¿Por qué? Porque ya te dan un ángulo, te dan un triángulo recto y te dan de dato la hipotenusa. Si todo esto es R, ¿sí? Si hallamos este pedacito, X va a tener que ser igual a R menos ese pedacito. ¿Está bien? Como el dato es la hipotenusa, sabemos que es el caso de la hipotenusa. O sea, el opuesto viene a ser el seno y el adyacente viene a ser el coseno. Entonces, el de acá es R coseno de teta. Y como todo es R, X será R menos R coseno de teta. Nada más. Veámoslo aquí ya con el escrito. Y a ustedes los voy a pasar para acá, para que se pueda apreciar. Listo. A ver. Lo que les venía diciendo, ¿sí? OH, que era el lado chiquitito, es R coseno. Y bueno, el que era el opuesto sería R seno, pero igual no lo vamos a usar, ¿ya? Si quisiera hallar X sería el grande menos el pequeño y sería R menos R coseno de teta. Si desean factorizar R, también es factible.
Y te quedaría, como acá te llevas R, te queda 1, y acá te llevas R, te queda coseno. Y saldría R por 1 menos coseno de teta. Pulgar arriba si entendieron, manito si hay preguntas. Muy bien, continuemos. En el ejemplo 4, bastante fácil, ¿sí? Bastante sencillo el ejemplo 4. Tenemos, a ver, el triángulo, tenemos alfa, tenemos beta, tenemos m, tenemos n y me están pidiendo x, que en este caso está acá abajo. Como no hay triángulo rectángulo, tengo que trazar una altura, ¿sí? Y formar un triángulo rectángulo, ¿está bien? Y al trazar una altura acá, ¿sí? X va a quedar partido en 2, de esa forma. Ahora, fácil porque si hallo este lado de acá y hallo este lado de acá, al sumar esos dos lados voy a obtener X. Por obvias razones, como tengo ángulo y tengo como dato la hipotenusa, este es seno y este es coseno. Este pedacito AH sería M coseno de alfa. ¿Ya está? Y en este triángulo de acá tengo de dato la hipotenusa, o sea, el opuesto es el seno y este también va a ser coseno. Entonces, este pedazo HC sería n coseno de beta. Y x sería igual a la suma de esos dos. O sea, m coseno de alfa más n coseno de beta. Y salió así, bien fácil. Pero veamos el ejercicio. Miren, acá está que se cuela. Ya. Veamos el ejercicio acá. Como le decía, AH es igual a m coseno de alfa. HC es igual a n coseno de beta. Y obtendríamos, nos piden x, que sería AH más HC, sería sumar m coseno de alfa más n coseno de beta. ¿Está bien? Y pasemos, bueno, antes de pasar al ejercicio 5 hacemos una pausa porque hicimos una pausa y Manuel me preguntó si este video lo voy a enviar. Claro, este video lo voy a enviar para que lo copien. Es en sí la clase normal que se les envía para que la trabajen, pero ahora la clase la estamos grabando en vivo con ustedes para ver cómo nos sale, cómo no, y así si hay preguntas más fácil, pues las grabamos en lo que vendría a ser en vivo, ¿no? El ejercicio 5. A ver, bastante fácil, bastante fácil. ¿Por qué? Porque mira, si este es alfa, 90, esto llámale beta. Entonces alfa y beta siempre van a sumar 90. Entonces como acá es 90, si este es beta, el de acá va a ser alfa, ¿sí? Y ya tengo x, tengo alfa, y solo tengo que hallar cualquiera de estos dos lados para hallar x, ¿sí? Pero como en este triángulo de acá ya tengo como dato la hipotenusa y tengo alfa, ¿sí? Mi dato es la hipotenusa, entonces sé que el opuesto es seno y el adyacente es coseno. Y acá va a ser m seno de alfa, ¿sí? M seno de alfa. Y habré construido otro triángulo donde el dato es la hipotenusa de nuevo. Este vendría a ser coseno y este seno. Entonces aquí sería el dato, que es m seno de alfa, multiplicado por el coseno de alfa que está acá, ¿sí? Pero veámoslo de forma gráfica, ¿está bien? A ver, como les venía diciendo, alfa, bueno, 90 menos alfa, a ver, un ratito, me dicen 10 minutos, sobrado. A ver, alfa, 90 menos alfa, y acá tengo m seno de alfa, o sea, ¿por qué? Porque el dato es la hipotenusa, entonces yo sé que este es m seno y este de acá es m coseno. En este triángulo pequeño ya he construido otro donde me dan de dato el ángulo y me dan la hipotenusa. O sea, esto va a ser seno y esto va a ser coseno. X va a ser coseno de alfa multiplicado por el dato que es m seno de alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace es m seno de alfa? X tiene que ser el dato, ¿sí? O sea, AC, que es el dato por el coseno de alfa. ¿Cómo hace ese m seno de alfa? X va a ser m seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? A ver, pulgar arriba si me deja entender, ¿sí? Y manito si hay pregunta. Muy bien David, muy bien Rafael. Listo. Quisiera aclarar acá en el video que a Medina no le estamos haciendo bullying, ¿sí? Sino de que su audio está fallando. O puede hablar, a ver.
Medina, ¿nos escucha? No, sí, ves su audio. Listo. Acá hallar x, dice. Bastante sencillo. Si este es teta, 90, esto va a ser 90 menos teta. Como acá es 90, acá también puede ser, acá también va a ser teta. Y ya trasladé el ángulo para acá. ¿Me entienden? Ahora, este lado y este lado son iguales. Más fácil todavía. Porque en este triángulo me están dando la hipotenusa como dato. Al darme la hipotenusa como dato, esto viene a ser seno y este es coseno. Entonces esto va a ser m seno de teta. Y se va a repetir acá porque son iguales. Entonces esto también va a ser m seno de teta. ¿Está bien? Se vería de esta forma. Ahora, en este triángulo yo ya tengo de dato la hipotenusa. O sea, el que está al frente es el seno y el que está acá es el coseno. X tiene que ser el seno de teta multiplicado por el dato. El dato es m seno de teta. Entonces, X sería m seno de teta por seno de teta. Eso sería seno cuadrado de teta por m. ¿Está bien? Sencillo, ¿sí? Está fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben ubicar los casos. ¿Está bien? A ver, pulgar arriba si entendieron, manito para preguntar. Ya, muy bien. Ejercicio 7, 8 y 9. De acuerdo al gráfico, ayer el área de la región sombreada. Bueno, disculpen. No tenemos una región sombreada, pero en el ejercicio lo vamos a ver. ¿Está bien? Así sea esta o esta de acá, es bastante fácil, bastante fácil. A ver, veamos. Ah, ya. Me dan de dato el opuesto. Si me dan de dato el opuesto, tengo la cosecante, ¿sí? Este vendría a ser la cosecante y este vendría a ser la cotangente. ¿Está bien? Si me dan de dato el opuesto. Completando, ¿sí? BD, ya, BD, también se podría hallar en función de beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el triángulo grande también me dan de dato el opuesto. O sea, todo esto de acá, ¿sí? Sería la cosecante y todo esto de acá la cotangente. Entonces, si quisiera BD, viendo el triángulo grande, tengo el dato L, sería L cotangente de beta. Y si quisiera solo BC, ¿sí? Igual tengo el opuesto, entonces este lado sería cotangente, sería L cotangente de alfa. Y ya tengo BC y también tengo CD. Bueno, tengo BD. A ver, continuemos. Y a ustedes los paso para este lado de acá. Disculpen. Ya, a ver. Ya, si yo quisiera CD, lo único que tengo que restar es al grande le quito el chiquito. O sea, BD le quito BC. Sería L cotangente de beta menos L cotangente de alfa. Factorizando L sería cotangente de beta menos cotangente de alfa. Como me piden el área del triángulo ACD, ya, muy bien. El triángulo ACD, para poder ubicarnos. El triángulo ACD. Ah, qué fácil, con razón estábamos despejando CD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es base por altura. O sea, CD por L. Y como CD, a ver, como CD podemos obtenerlo al grande quitándole el pequeño, cosa que ya hemos hecho. Solo es cosa de poner los datos, nada más. Y sería, ¿no? CD, que nos salió L por cotangente menos cotangente, o sea, cotangente de beta menos cotangente de alfa, por AB, que es L. L por L, L cuadrado, sobre 2, por la cotangente de beta menos la cotangente de alfa. ¿Sí? Pulgar arriba si entendieron, manito para preguntar. Excelente, continuemos. Los dos últimos ejemplos. En un trapecio isósceles los lados no paralelos son iguales a la base menor y forman un ángulo θ con la base mayor. Si la base menor mide al L, ¿cuál es el perímetro del trapecio? Fácil. Me hablan de un trapecio isósceles, o sea, sus lados no paralelos son iguales. ¿Está bien? Si no paralelos son iguales a la base menor, o sea, estos dos lados son iguales a la base menor que ya se le llamó L. ¿Sí? Entonces estos dos tienen que ser iguales. El ángulo que se forma, el ángulo que es igual es θ, ahí está. ¿Sí?
Si la base menor mide L, ya está. ¿Cuál es el perímetro del trapecio? Es fácil, porque miren, si esto es L y trazamos las alturas porque las vamos a necesitar, esto también es L, pues, ¿sí? Ahora, tengo ángulo y tengo hipotenusa. Fácil, esto es seno, pero no lo necesito, y este pedacito es coseno. L coseno de teta. Y como este de acá es lo mismo, ¿sí? ¿Ven? Ángulo, hipotenusa, el de acá es seno, que no voy a necesitar, y este sí lo voy a necesitar, que es L coseno de teta. Porque me piden el perímetro, que sería L más L más L más L, más L coseno de teta más L coseno de teta. Haciendo un esfuerzo mental sobrehumano sería 4L más 2L coseno de teta. Bastante fácil de entender. Pero veámoslo, ¿no? Para el perímetro necesito AB más BC más CD más AD. Todo esto. Tengo las medidas y tengo las medidas, ¿no? Solo que CD, ¿sí? Disculpen. Solo que AD sería AP más PQ más QD. AP más PQ, que es L, más QD. Y es lo que les digo, ¿no? 4L más AP más QD. Pero hace un rato dijimos, ¿no? Como tengo de dato la hipotenusa, entonces esto de acá es coseno y esto es coseno. Multiplicado por el dato que es L, ¿no? Son iguales. Y al sumarlo, tendría 4L más 2L coseno de teta. Si quieren factorizar 2L, que se repite en ambos casos, acá al factorizar 2L me queda 2. Y aquí al factorizar 2L me queda coseno de teta. Entonces sería 2L por 2 más coseno de teta. Y sería el perímetro. Pulgar arriba, ¿se entendieron? Muy bien. Y el último ejemplo, para poder descansar mi voz, sería, ¿no? Oh, qué fácil. Tengo este triángulo, ¿sí? Donde tenemos M, tengo X y 45. O sea, estos isósceles, ya tengo BC. Esto va a ser X también, ¿sí? X, X. Y tengo alfa como dato, ¿sí? Tengo alfa como dato, tengo M como dato, tengo X acá, tengo hasta este dato que sería X raíz de 2 porque el triángulo 45 es notable, ¿sí? Solo ponemos lo que necesitamos de esta forma, ¿está bien? Y este X estaría en la función de M y X también, exacto, en este triángulo. A ver. Listo. Entonces tenemos que X, ¿sí? Este X va a ser el dato, ¿sí? Como es el opuesto, ¿sí? Este X va a ser mi dato, que es M más X, por la tangente de mi ángulo, que es alfa. ¿Está bien? Fácil, profesor, aplicó distributiva. Sería M tangente de alfa más X tangente de alfa. X tangente de alfa lo paso a restar para factorizar X, ¿sí? Y como me va a quedar 1 menos tangente de alfa, voy a pasar a restar. Y X se despejaría como M tangente de alfa sobre 1 menos, M tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa. Y bastante sencillo, solo cosa de acomodar. ¿Está bien, muchachos? Ese fue el último ejemplo. Nos queda un minuto para que se acabe la videollamada. Voy a colgar y volver a llamarlos. Espero que se haya entendido todo. Y los felicito porque se portaron muy bien. A ver, los vuelvo a llamar para continuar la conversación.